tú escribiste en un periódico británico, ¿no? Pues hemos estado escribiendo mucho sobre el tema. Yo publiqué un artículo en The Guardian, claro, sobre este tema, justo por la coyuntura del G20. ¿Y qué ¿no? dices? Pues digo que Felipe Calderón tiene intencionalidades políticas al buscar esa presidencia del G20, específicamente porque él ya sabía que venía esta acusación. Esta solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional, y además hizo algo interesante al subir como presidente del G20, convenció a los otros integrantes a adelantar la próxima reunión, que será en México, en Los Cabos, para que tenga lugar 3 semanas antes de las elecciones del 1 de julio de 2002. 19 días. ¿No? Así es. Entonces, y esto junto con la visita del Papa, o sea, está recurriendo a todas él sí, a las instancias internacionales para jalar apoyo político, y eso es lo que le lastima, le afecta, que aparte nosotros que somos defensores de derechos humanos estamos recurriendo también a instancias internacionales, ¿no? Pero estas respuestas de su parte, yo insisto, son muy fuera de lugar. La Cámara de Diputados hace un mes hizo un exhorto al Ejecutivo para que no se llevara a cabo la reunión cumbre del G20 que va a tener lugar en Los Cabos 18 o 19 días antes de la elección presidencial. Este exhorto fue respondido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pretextando que hay una periodicidad de los encuentros y que fue por muchas consultas, y casi habló de semestralidad. Se le probó en un escrito que hicimos que eso no era cierto, que eso se pacta. Espero sobre todo que no había ningún registro en reuniones cumbre, sea en América Latina, Europa o de ASEAN o lo que sea, de que ocurra en el mes en que el país huésped celebre elecciones nacionales. Ese tema. Ayer estuvo la Secretaria de Relaciones Exteriores en la comisión que presido, y ese fue el debate. Ella no dio ni absolutamente ningún momento. Es evidente que nos aproximamos a un final muy conflictivo de sexenio. ¿No lo ves así, Manuel? Sí, totalmente. Me parece que los hechos recientes, inmediatos, en donde están los propios defensores de derechos humanos siendo asesinados, no hay investigaciones, nadie se hace responsable, están hablando de grupos ya incluso paramilitares, esta visión de que ahora son civiles armados que están atacando a la población. El caso de los 2 estudiantes normalistas es ese claro ejemplo. Me parece que en ese sentido ahora está el ataque, el cuestionamiento contra la población civil, contra quienes levantan la mano y cuestionan al gobierno, a cualquier tipo de gobierno, en el ámbito estatal, municipal o demás. No hay ninguna protección para los defensores de los derechos humanos. Eso no tenía precedente desde 1968. El otro caso de Solalinde es sumamente grave, un delito evidentemente fabricado en su contra, un ministerio que lo llaman por el supuesto delito de abandono de migrantes, de personas, cuando es una persona que se ha dedicado toda la vida a defender precisamente los migrantes. Esto va junto con el caso de los tuiteros de Veracruz, por ejemplo, ¿recuerdas? Javier Duarte encarceló injustamente durante un mes a 2 personas que lo único que hicieron es en una red social, en Twitter, reenviar un mensaje sobre el acontecimiento de algún acto de violencia. El siguiente día, a que Duarte encarceló a estas personas, tuvo una reunión con Felipe Calderón, que sacaron fotos, etcétera, y ya estaba la protesta nacional e internacional por esta. Entonces, realmente, este acoso en contra de la población civil, como dice Manuel, siempre ha sido claro, pero hoy más que nunca, y ese es el peligro que de cara a las elecciones. Después del 68. Bueno, y toda la incongruencia que en el propio contexto se da, ¿no? Por ejemplo, descalificar una acción ciudadana ante instancias internacionales acusándola de calumniadora, cuando él también lanza acusaciones en contra de partidos políticos por infiltración al narco, pues nulifica ambas, ¿no? Así es. O sea, nulifica ambas y destruye el concepto mismo de justicia. La incongruencia de Calderón también, por otra parte, por ejemplo, para invocar a su buen nombre, a propósito de Díaz Ordaz, para invocar a su buen nombre, a su familia, a la dignidad que ello requiere, es terrible, es terrible, y habla de su ética personal también, cuando él, por ejemplo, en el caso de los jóvenes de Salvarcar, él los criminaliza. Claro. Y en una situación completamente... Los jóvenes, ahí sí acusarle de calumniador, ¿no? De Salvarcar, pero una cuestión completamente desproporcionada, porque aquí se trata de una acción jurídica, allá se trató de un acribillamiento de jóvenes, estudiantes, deportistas, que él acusó de delincuentes. Hay una desproporción que también habla de su ética y de su insensibilidad para observar y para... ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar el año que viene? Pues en realidad es un tema sobre todo de impunidad,
la falta de eficacia de las instituciones. Uno de los motivos de esta denuncia es porque las instituciones ya no funcionan. Las gentes van a un ministerio público y denuncian: mi esposo está desaparecido. Y llegan un mes después y las 2 o 3 hojas de la denuncia, no hay más. Los hechos son delicadamente sin investigación. El hecho de que apenas el 2% de las investigaciones tengan algún resultado es un tema bastante delicado, es un tema muy grave. Y que en ese sentido, al estar rebasadas estas instituciones y cuando se dice lo único que queda son las instancias internacionales, es que es un problema grave, porque las instituciones, las llamadas instituciones, se han hecho añicos. Y que pone en tela de juicio, perdón, también toda la eficacia del operativo, ¿no? Desde siempre, del operativo iniciado desde el 11 de diciembre de 2006. Si el grado de eficacia es del 98% de impunidad, 2% de sanción a los delincuentes. Por ejemplo, el dato que dan es abrumador, los que dan los organismos defensores de derechos humanos, que en los últimos 8 meses se han detenido alrededor de 65,000 personas. Si nos atenemos a estas estadísticas, entonces estamos llegando al dato de que se están liberando a 63,500 aproximadamente, que no tienen que ver con las acciones de las que está acusando, y gran parte de ellas realizadas por el ejército, por cierto. Claro. Que es muy Porfirio, grave. tú preguntaste qué es lo peor que podría pasar Sí. en 2012. ¿Ustedes han La tenido cancelación amenazas? de las elecciones por actos de violencia, ¿Por qué se posiblemente habla cada vez provocados más de eso? por el mismo gobierno. Eso es lo más grave. Yo creo que ante una situación de un presidente que está arrinconado, se siente débil, perdió su secretario de Gobernación, perdió su hermana, le están acusando en tribunales internacionales, lo toma de manera personal. Perdió Ante electoralmente esa su hermana. situación, el peligro es que él, en lugar de comportarse como un hombre de Estado y realmente que su último acto de gobierno sea un acto democrático de permitir y fomentar una celebración de elecciones participativas y amplias, que él, al contrario, quiera dar manotazos a una mesa e incluso provocar la cancelación de las elecciones y, en ese caso, pues incluso alargar su propio mandato, Porfirio. Eso es el peligro, ¿no? Y con el respaldo Pues de un golpe las de dos Estado. instituciones que han sido los que han fomentado golpes de Estado en toda América Latina, las fuerzas militares y la Iglesia. En México, en todo el siglo XX, teníamos una excepcionalidad. Tanto las fuerzas militares como la Iglesia estaban fuertes, pero en su lugar. No, un pacto cívico-militar, un Estado laico, claro, y eso es lo que nos permitía evitar estos golpes, estos autoritarismos tan retrógrados y más agresivos que existían en otros países. En México tenemos este riesgo de que podemos seguir el ejemplo de Sudamérica, cuando habíamos sido, sí, autoritarios, pero por lo menos laicos y cívicos, ¿no? Y civiles. La pregunta de las amenazas, mira, ha habido un acoso constante, sobre todo en las redes sociales. Hay artículos publicados en medios de comunicación, en periódicos nacionales, que nos acusan de ser aliados a los narcos, que dicen que merecemos todo tipo de agresiones en nuestra contra. Estos pronunciamientos de parte de Felipe Calderón en la televisión, si bien habla de una eventual demanda civil, pues es justamente darle licencia a este clima de linchamiento generalizado, que es lo que nos ha estado afectando, y sobre todo al joven abogado Netzai Sandoval. Perdiste un espacio de radio, ¿no? Perdiste un espacio por supuesto, Porfirio, no me consta la vinculación, pero sí llama la atención la coincidencia en el tiempo. Un programa de televisión y radio que teníamos, un programa fundado por don Miguel Ángel Granados Chapa, paz descanse. Porque este programa no está seguro tampoco en esas circunstancias. Ya oí, alguien me dijo que y otros programas de comentario político que están evaluando. Así es. Yo no sé a cuál sea los criterios. Bueno, este programa es uno de Ricardo Rocha, Virgilio Caballero y un servidor, donde antes participaba Miguel Ángel, antes participaba Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo, mismo Solórzano en su momento, y ya nos avisaron que cancelen su transmisión en la cadena Fórmula. Estamos buscando otro espacio. Sí, podría ser fácilmente una represalia, no lo descartaría como una hipótesis. Dice el joven Netzai Sandoval, esto todo fue idea y creación de Netzai Sandoval, un joven de 28 años, un joven abogado brillante, hijo de luchadores sociales por derechos humanos de muchos años en este país, que nos ha convocado a todos a arroparlo y contribuir a esta iniciativa. Y él mismo... Él está en Barcelona, ¿verdad? Él no está en el país actualmente,
La verdad es que en este clima tampoco se lo recomendaría porque pues, el presidente de la República nos ha demostrado que sí quiere actuar en nuestra contra y no nos queda claro exactamente cómo lo hace. No tenemos miedo, fíjate, no es una cuestión de temor. Pero se van cerrando los espacios. Así es, y tenemos que seguir adelante con esto y tenemos muy claro que es una lucha por la justicia. ¿Qué reacción hay en las universidades? Los tres son profesores. Tú estás en la Universidad Metropolitana. Metropolitana, usted está en la UNAM, Acatlán, y tú estás en la UNAM. En el caso de la UNAM hay una efervescencia de discusión en torno a los derechos humanos, de foros. Hay una cantidad importantísima de colectivos que están haciendo partícipes, también protagonistas en las redes sociales, que están de manera sistemática. Ayer tuvieron una participación muy importante con los acontecimientos tristes, lamentables, vergonzosos de Guerrero. Y sí hay una toma de posesión, hay una denuncia permanente sobre esta escalada también de violación a los derechos humanos. Y por supuesto que los universitarios están en esa lógica de denuncia, ¿no? Ahí el tema son los jóvenes. Me llama mucho la atención cómo la sensibilidad de los jóvenes. A veces en muchas ocasiones yo me he encontrado con muchos de ellos ya en las colonias, ya en los sindicatos, ya en los espacios de protesta, en donde señalan de que la única manera de poder acabar con este tipo de agresiones a la población es deteniendo la impunidad. Y entonces, no solamente no es en el círculo universitario, en cualquiera de los estratos hay un reclamo, una demanda. Cuando hemos ido a foros públicos, a manifestaciones, a dar a conocer este tipo de hechos, es un tema que la respuesta que da la población es de un acompañamiento. Nos sentimos arropados por la gente, por la sociedad. Este hecho del 28 de noviembre, donde Desplegado incluso cuestiona las expresiones en foros públicos, como se está señalando, nos parece un hecho muy delicado, porque no es posible que una expresión, un acceso o solicitar acceso a la justicia internacional a la que está obligado el gobierno mexicano, se estén cerrando espacios. Nos preocupa que sean las respuestas de que la sociedad civil cada vez tenga menos posibilidades de expresión y se esté considerando que son temas que atentan al Estado y consecuentemente pudieran ser hasta delitos. Pero tú pensarías, incluso como John, que en México hay la posibilidad de un golpe de Estado. Realmente el tema de la presencia de los militares en las calles sin ningún sustento me parece que la parte más delicada. Cuando se dice y se está señalando de que no hay problema que esté el ejército, se desconoce todo lo que es la estructura constitucional. Ese tema nos parece muy delicado porque el ejército está sintiendo en la vida de los hechos que hay impunidad y que incluso puede estar accesando a esa expresión de poder por la vía de la fuerza. Mire, Porfirio, recientemente en Guatemala, por la vía electoral, ganó un militar que participó de manera directa en un ataque generalizado, un genocidio, un crimen de lesa humanidad en Guatemala. Nosotros, en México, estamos empatados con Guatemala en el último lugar en términos de satisfacción democrática. Esos nuevos estudios de Latinobarómetro. Sí. 73% de la población está insatisfecho con la democracia. Ahora, esto tiene una vía de salida autoritaria. Ante esa insatisfacción, la desesperación y el orden y el control autoritario. Pero también implica cierta esperanza. Yo digo, quiero pensar, 73% de insatisfacción también habla de que pues, la ciudadanía mexicana está consciente. No están satisfechos con esta realidad. Es algo que nos puede generar un nuevo contexto de exigencia, de movilización. Los jóvenes hoy pues, no creen en los políticos, no creen en la Cámara de Diputados, perdón, Porfirio, ni siquiera en los grandes diputados como usted, que están dando la batalla ahí en la tribuna. No creen en la clase política, pero sí tienen esperanza y sí tienen que... No son apáticos los jóvenes. No. Están, sí, pesimistas, deprimidos quizás, enojados, pero no están apáticos. Estamos esperando realmente una oportunidad y coyuntura para que sí esta sociedad empiece a movilizarse y eso es lo que a mí me da esperanza en contra de esa otra tendencia autoritaria que sí es real. El revulsivo juvenil se va a expresar en cualquier momento. El escenario y las condiciones están dadas tal y como ha ocurrido en las revueltas juveniles en todo el mundo. Hay una serie de contradicciones, hay una serie de segregaciones y marginaciones en contra de ellos. Vamos a ir al último segmento.